Hola, mire, el día de hoy vamos a ver el diálogo 22 que se titula ¿Qué hacer con el mensaje? Y la palabra de Dios que vamos a meditar hoy es Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 1. ¿Sí? Vamos a leerla y dice, escuchamos la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, rueguen por nosotros, para que la palabra del Señor prosiga su carrera y consiga el premio, como pasó entre ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, la palabra de Dios es muy cortita. ¿Qué es lo que nos quiere decir ahorita en este momento? Pues bueno, dice, vamos a orar, ¿no? Por nosotros. ¿Quiénes seríamos nosotros o quiénes serían los nosotros? Aquellos que empezaron a evangelizar, ¿no? Ahorita la vamos a actualizar, no solamente, en ese entonces era Pablo, pero en este caso nosotros podemos orar por los sacerdotes, principalmente ahorita en estos casos de la pandemia. Entonces también debemos orar por aquellos que nos transmiten la palabra de Dios, sean sacerdotes o laicos comprometidos. Porque habla de que para que prosiga su carrera. O sea, ese mensaje que recibimos en la palabra de Dios debe proseguir la carrera. ¿Qué carrera? Pues ahora sí que siga continuando con el ejemplo o transmitiendo se transmite ese mensaje que es el mismo que Dios quiere que todos sepamos, ¿no? Y dice que consiga el premio. ¿Qué premio? Bueno, el premio al que se refiere la palabra de Dios, pues es a los frutos que da la palabra de Dios. Aquí Pablo se dirige a los habitantes de Tesalónica, que es una iglesia, una comunidad que él formó. Fueron de los primeros que se convirtieron, o sea, esa comunidad fue de las primeras que se convirtió al cristianismo y tuvieron mucha persecución, muchos problemas, conflictos, y fueron bastante atacados, ¿no? Pero ellos también fueron un ejemplo para tanto los mismos habitantes, porque se mantuvieron firme su fe, y también fueron ejemplo para otras comunidades, porque todos ahora que sabían de esa conversión que hubo en Tesalónica y esa firmeza de la fe de Tesalónica. Entonces, por eso es que en este caso habla de ese premio que pasó entre ustedes, ¿no? Ellos, les digo, sí fueron ese ejemplo. Por eso se refiere a eso Pablo. Y pues bueno, eso es lo que nos quiere decir la palabra de Dios, ¿no? Que vamos a esperar esos, del mensaje tiene que dar frutos y el mensaje tiene que continuar su carrera, o sea, de que lo vamos a seguir transmitiendo y que todos debemos de seguirlo transmitiendo, no solamente le corresponde a los sacerdotes, a los servidores, a los laicos comprometidos, a las religiosas, ¿no? O sea, a todos, y tú a ti te corresponde transmitirlo como pues, a tu familia, ahí en tu pequeña comunidad, que siempre la primera comunidad es nuestra familia, aunque muchas veces es la más difícil de que acepte el mensaje. Pero pues bueno, vamos a continuar y ser bien firmes en nuestra fe como los fueron los de Tesalónica, ¿no? Ahora vamos a leer el ejemplo de vida. Dice, en una pequeña iglesia de una isla del Pacífico del Sur, al terminarse un domingo la misa, el sacerdote le pidió a uno de los presentes que hiciera una oración antes de irse todos. Este la hizo de esta manera. Señor, muy pronto cada uno de nosotros nos marcharemos para nuestras casas. No permitas que las palabras que acabamos de escuchar sean como la ropa que llevamos puesta, que al llegar nos la quitaremos y bien dobladita la meteremos en un cajón hasta el próximo domingo. ¿Qué nos quiere decir este ejemplo de vida? Pues bueno, vamos a empezar con algo que a lo mejor no saben, o yo en lo personal yo no lo sabía, es de que para ir a misa sí debemos de ir arreglados. La misa es la fiesta del Señor y yo en lo personal, cuando no sabía ni le daba esa importancia, iba como fuera, ¿no? Hasta en short, en fachas, como fuera, pero iba. Y no, ya después, y al ir reconociendo a Dios, pues sé que es su fiesta.
y que es importante el arreglarnos. Decía los padres, ¿no? Una vez en los 15 años de mi hija, que fuimos todos, o sea, bien arregladitos y dice, ay, dice, hasta ni los conozco, ¿no? Porque sí, normalmente así no vamos a misa. Cuando son las fiestas sociales de 15 años o de, eh, ¿cómo se llama? De bodas, 3 años y cualquier de ese tipo de fiestas, no hombre, nos colgamos hasta el molcajete, ¿verdad? Nos vestimos, que bueno, es decir, que aventamos la casa por la ventana para arreglarnos. Pero así también debería de ser para ir los domingos a misa. Claro, con todo el respeto. ¿Por qué? Porque también en las misas sociales lo que llega a suceder es que, híjole, de verdad que vamos con tantas faltas de respeto que no sabemos a dónde vamos. ¿Por qué? Porque vamos con minifaldas, vestidos súper entallados, todos escotados, y no, la realidad es la casa de Dios y debemos ir con ese respeto. Aparte, Dios nos ama como somos, no necesitamos de verdad sacar toda nuestra sensualidad, porque no vamos a ir a conquistar a nadie. Y si al Señor se le conquista con las acciones, con un corazón dispuesto, no enseñando nuestro cuerpo. Entonces, de hecho, bueno, en mi opinión es que tampoco a los hombres debemos de conquistarlos enseñándole nuestro cuerpo, ¿eh? O sea, así, tal cual somos, pero sí. ¿Por qué no arreglarnos, no? Para ir a la fiesta del Señor, ir muy presentables, muy, muy lindos y coquetos, ¿no? Eso es en cuestión normal cuando vamos a misa. Por ejemplo, yo que a mí ya me toca servir y que luego vamos a las lecturas, pues no es tanto uniforme, ¿verdad? Pero sí se nos pide para ir, vernos bien coquetos todos y igual. A las mujeres la falda negra y una blusa blanca y también se nos hace la indicación de que no sean faldas ni cortitas, o sea, súper entalladas, que no sean blusas escotadas ni muy transparentes. Hay que vernos coquetos, presentables, pero con mucho respeto, ¿sí? Tanto respeto a nuestro cuerpo como respeto hacia los demás. Entonces, y los hombres, bueno, es con pantalón de vestir y también su camisa blanca, ¿no? Entonces les digo, irnos bien arregladitos, bien peinaditos, ¿no? No necesitas tampoco maquillarte, porque les vuelvo a repetir, Dios va, o sea, conoce nuestro corazón y con que vamos a conquistar y estar con Dios es con nuestro corazón. Sobre todo eso, llevar ese corazón dispuesto, ¿no? Pero sí, también es muy cierto que seamos servidores o no seamos servidores, cuando vamos a misa nos arreglamos un poquito más y que desde que llegamos y guardamos nuestra ropita para el próximo domingo. ¿Por qué? Porque, bueno, yo en lo personal, por ejemplo, a mí no me gusta usar mucho falda. Bueno, nada falda. Nada más ahorita en el servicio yo la uso. Pero la verdad, cuando regreso de misa, pues lo primero que me quito es la falda, ¿no? A veces sí me pongo hasta en fachas. Pero si no, por lo menos me quito la falda y me pongo un pantalón, porque yo me siento más cómoda con pantalón. Eh, de hecho, también bueno, cuando no servía, de todos modos, también a lo mejor sí me arreglaba, pero ya regresaba de la misa y a ponerme en fachas, ¿no? Ya sea un pants, un pantalón, o sea, sentirme un poco más cómoda, porque como es domingo, no salimos o ya te cambias de Bueno, yo en lo personal, yo sí lo hacía, ¿no? O lo sigo haciendo, porque pues sí, les digo que voy a servir y llego y me cambio. Entonces, y también bueno, me recuerda mucho los dichos de las abuelitas. Y en mi casa sí me acuerdo que nos decían mucho, es que esa ropa es para dominguear. La ropa más nuevecita, la más coquetona, decían que es la ropa de domingo, ¿no? Yo en aquel tiempo no lo entendía. Ahora yo lo sé, ¿por qué? Porque también hay mucha gente que así es, ¿eh? Inclusive gente muy sencilla que, pues, la verdad no tiene mucho guardarropa. Este, la ropa más nuevecita, la más así formalita, es para el domingo. Entonces yo me acuerdo que sí también nos decían, cuida esa ropa porque es para el dominguear, para el domingo nada más, ¿no? Entonces hay que cuidarla mucho. Yo les digo, no entendía el por qué, ahora sí, porque porque el domingo es el domingo del Señor. Entonces es importante también, eso es un punto que a lo mejor no lo tomamos mucho en cuenta, de ir muy formales a misa, ¿no? Este, les digo, es una fiesta, vístete como
si fueras a la fiesta del Señor, nada más, sí, con ese respeto les digo de no escotes, no minifaldas, no ropa entallada, por respeto. Y a nosotros mismos también, no solamente respeto hacia los demás y a Dios principalmente, pero también es a nosotros mismos. Hay que respetarnos y no estar enseñando nuestras carnes, ¿no? No es necesario, de verdad. Mejor vamos a arreglarnos y vestir nuestro corazón así bien bonito, abriéndolo hacia el Señor. ¿Sale? Ese sí lo quiere ver el Señor. Bien abierto nuestro corazón. ¿Para qué? Para escuchar la palabra de Dios. Porque ¿a qué vamos a misa? Pues a escuchar la palabra de Dios y a recibir a nuestro Señor. La misa, recuerden que yo ya les había platicado, que consta en dos partes. La primera parte es la liturgia de la palabra y la segunda es la liturgia de la Eucaristía. La liturgia de la palabra es precisamente la lectura de la Biblia, ¿sí? Cuando pasamos a leer, normalmente es la primera lectura, se lee del Antiguo Testamento. Todas esas lecturas que nosotros leemos en el ambón son sacadas de la Biblia, ¿sí? De la palabra de Dios. Les digo, la primera lectura normalmente es el Antiguo Testamento. El Salmo, que también un paréntesis, el Salmo son cánticos, por lo regular son cánticos, entonces por eso es que se canta, pero no pasa nada si lo leen. También cuando es leído no pasa nada, pero en sí eran cánticos o poesías. Eso es lo que leemos y es también del Antiguo Testamento, los Salmos. En la segunda lectura normalmente se lee un pasaje del Nuevo Testamento, ya sea de los Hechos de los Apóstoles, de las cartas, ya sea de Pablo o de las de Pedro, de Juan, ¿no? De Judas, o hasta del Apocalipsis, pero siempre la segunda lectura es del Nuevo Testamento. Entonces, y después se lee el Evangelio. El Evangelio puede ser de Mateo, de Marcos, de Lucas o de Juan. Y normalmente es según el ciclo del año litúrgico. El año litúrgico tiene ciclo A, ciclo B o ciclo C. Dependiendo del ciclo se lee a Marcos, a Mateo o a Lucas. Juan se lee en esos tres. Casi siempre se lee en Navidad, casi siempre se lee en Pascua y en algunas solemnidades, las lecturas del Evangelio de Juan. Entonces, bueno, en eso consta lo que es la liturgia de la palabra. ¿Qué es lo que hacemos? Cuando se lee la primera, el Salmo, y la segunda lectura, nosotros como feligresía podemos estar sentados y escuchamos la palabra. Cuando es el Evangelio nos levantamos. ¿Por qué? Porque el Evangelio tiene una gran importancia. Es la vida de Jesús, son las palabras, ahora sí que tal cual es de Jesús, ¿no? Él es el Señor mismo, es el que nos habla. Por eso es que nosotros debemos de estar de pie escuchando el Evangelio. Y sí tiene una importancia mayor a las lecturas, pero también las lecturas es palabra de Dios. Todo eso es un complemento, ¿sí? Pero sí hay una pequeña diferencia. Por eso es que las lecturas las escuchamos sentados y el Evangelio lo debemos estar parados. También, ¿qué es lo que pasa antes? O a lo mejor todavía en algunas iglesias, en algunas parroquias, daban unas hojitas donde venían las lecturas. Ya tiene, no sé cuántos años, pero de un tiempo para acá ya no las dan. ¿Por qué? Porque lo que nos piden es que nosotros escuchemos y estemos atentos a la palabra de Dios. Y muchas veces las hojitas también nos distraían, porque en vez de escuchar la palabra de Dios, hasta luego nos íbamos y leíamos, traen otro mensaje, empezamos a leer otras cosas que no era la palabra de Dios. Entonces también llegaron a ser distractores. En lo personal, a mí me ayudó mucho. Cuando yo empecé a ir a misa y daban las hojitas, a mí me ayudaba mucho porque me distraía menos. Pero, o sea, sí, lo correcto es que no haya hojitas ni estemos llevando el misal. ¿Por qué? Porque debemos de ir a escuchar la palabra de Dios y también por eso los proclamadores, bueno, ya no se llaman lectores, se llaman proclamadores, deben de hacerlo de esa manera, o sea, bien, con una manera correcta para que toda la feligresía pueda escuchar la palabra de Dios. Y bueno, pero ¿qué es lo que pasa también cuando vamos a la liturgia?
Bueno, esa es la primera parte de la misa. La segunda es la liturgia de la Eucaristía, que es donde el pan se convierte en cuerpo y el vino se convierte en la sangre de nuestro Señor, la cual después vamos a consumir para hacernos uno. ¿Para qué? Para que Dios empiece a actuar en nuestro corazón, para que se empiece a transformar, para que esa palabra que escuchamos penetre bien profundo en nuestro corazón y que Él sea el que se empiece a mover, a hacernos ese cambio, para que nosotros podamos hacer lo que nos está pidiendo cuando estamos escuchando su palabra, ¿sí? En eso consta la Eucaristía, porque ¿qué es lo que pasa? Eso nos va a fortalecer. ¿Y qué es lo que pasa con los que no comulgan? No se crean. No, ellos no, también. También por eso existe esa oración de la comunión espiritual. Cuando las personas no pueden comulgar, existe esa oración, porque no lo puedes recibir sacramentalmente, pero tú lo recibes espiritualmente en tu corazón y también le estás abriendo tu corazón para que Él empiece a cambiar, para que Él empiece a actuar y en cierta forma también te fortalece. Te soy honesta, no es de la misma manera que cuando lo recibes sacramentalmente. De verdad tiene una fuerza mucho mayor, ¿no? Y por eso también es importante que, por ejemplo, ahorita ustedes que están preparando a sus niños para la primera comunión, bueno, confirmación y primera comunión, que no quede en eso de que, ya dieron la primera comunión y me desaparezco de la iglesia. O sea, y no vuelvo a regresar a misa. No, ustedes continúen. ¿Por qué? Porque ahorita ya sus hijos, cuando hagan su primera comunión, ellos ya van a poder comulgar cada 8 días. Porque ese es el objetivo, de que hagan la primera comunión, no de que nada más hagan la fiesta y ya se desaparezcan. No, es para que ellos continúen, ellos empiecen a recibir a nuestro Señor. ¿Sí? Ellos empiecen a fortalecer de nuestro Señor y ellos así continúen en el camino de nuestro Señor y no se nos desvíen. Recuerden que el beneficio es para nosotros, no es para Dios. Créanme, Dios nos ama mucho y aunque no podamos comulgar, Él nos sigue amando y también nos sigue hablando porque, les digo, yo creo que esa es la riqueza de nuestro Señor, porque si no lo puedes recibir sacramentalmente, pero sí puedes decir escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Él te sigue hablando y Él te sigue diciendo qué hacer y qué no hacer y te da los mensajes, porque también otro punto es que el mensaje es totalmente personal. Cuando yo voy a misa es para mí, no es para que yo llegue a mi casa y le diga, o en ese momento que estoy escuchando la palabra de Dios o la homilía, no es sermón del Padre, es una homilía, donde nos está explicando lo que dicen las lecturas y son consejos que Él nos da de cómo aplicar esa lectura en nuestras vidas. Pero no es para que la escuche mi esposo, que la escuche mi hijo, que la escuche mi vecino, que la escuche mi mamá, mi hermano. O sea, queremos que la escuche todo el mundo, menos nosotros. Se las acomodamos eso que nos dice el Padre, se lo acomodamos al vecino, se lo acomodamos a la familia. Pero no, o sea, vamos a olvidarnos de eso y es para mí. De una manera personal, el Señor me está hablando directamente a mí, me está diciendo, Beatriz, haz esto, ¿sí? Y a cada uno de ustedes les está hablando directamente. Él conoce. Y por eso es que muchas veces cuando vamos a misa y ponemos atención en las lecturas y en la homilía, créanme que nos quedamos así como que, ay, el Padre, ¿cómo sabe que de este ladito que estoy cogiendo? O sea, les digo, en algún momento dijo, oye, este es brujo, es adivino. O quién le fue a decir, alguien fue de chismoso y le dijo al Padre lo que estoy yo haciendo, o lo que yo estoy sintiendo. No, el Padre no tiene nada que ver, es Dios mismo. Dios mismo nos conoce qué es lo que hay dentro de nuestro corazón, de nuestra mente, ¿sí? Y también Dios sabe perfectamente de qué pie cojeamos, en qué estamos, cuál es nuestro talón de Aquiles. Entonces, ahí nos habla el Señor y nos va transformando y nos va ayudando, pero algo importante es tomarlo a manera personal y de decir, Señor, esto me estás diciendo a mí. De hecho, cuando se termina la misa, la mayoría de los padres dice, no me acuerdo bien la frase tal cual como dice, pero dice, ha terminado y vayamos a vivir lo que aquí hemos escuchado o lo que aquí hemos aprendido. Y eso es lo que debemos de hacer y a esto se refiere también este ejemplo de vida, ¿sí? Que en cuanto escuchamos a misa,
nosotros vayamos a nuestra casa a intentar y hacer hasta lo imposible por hacer lo que Dios nos está pidiendo en esas lecturas, cuando Él nos está hablando, ¿sí? En las lecturas es cuando Dios nos habla. Entonces nos está pidiendo que actuemos de una manera, que cambiemos simplemente, ¿no? Yo les puedo decir, Dios me ha cambiado mucho, mucho, ¿no? Le falta mucho también, me falta mucho por cambiar porque soy medio terca o muy terca y me falta mucho por cambiar, pero créanme que, que Dios me ha hablado mucho en la misa, en la palabra de Dios me ha hablado y sí me ha ayudado también a cambiar. He cambiado de verdad mucho, ya no soy tan fea como era antes. Sigo siendo fea, pero no tanto. Antes sí, ¿no? Entonces también me ayuda a hacer ese cambio y a mantenerme firme en ese cambio, porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que podemos estar en misa, ay, sí, damos una cara bien bonita y ay, sí, eres un amor, un pan de Dios, sí, cómo no, pero en cuanto salimos de misa, no, hombre, si ya nos queremos tragar a todo el que se nos para enfrente, o ya estamos de groseros, o ya estamos peleando, ya estamos criticando, ya, o sea, digo, qué no es lo que hacemos después de misa? Entonces, no, ahí es donde debemos de empezar a vivir con esa congruencia de que si acabamos de salir a misa y por eso muchas veces también, y bueno, yo en lo personal lo llegué a decir de los que estaban antes y yo afuera y los que estaban antes dentro de, y decía, ay, sí, están santo, santo y atrás diablo, diablo. Y no, digo, ahora me toca estar ahí, ¿no? Pero no, o sea, trato de de luchar por ser congruente y de que, pues así como me ven en la capilla o en la parroquia, pues afuera también me vean, ¿no? Y no porque ahorita yo esté así delante de ustedes como los papás y que, ay, sí, Beatriz muy buena onda, sí, ¿no? Y ya me verán enojada, ¿no? Y que les digo, se me mete el pingo y entonces sí, ¿verdad? No, estoy luchando, o sea, no se vayan a espantar el día que me vean, porque sí, a lo mejor tarde que temprano me van a ver así, ¿no? Pero no se espanten, estoy cambiando, de veras, estoy trabajando en eso. Pero bueno, vamos a hacer nuestra la palabra de Dios. Por eso es que aquí vamos a ver también, en esta primera pregunta dice, a veces escuchamos con mucha indiferencia las lecturas de la misa del domingo, a pesar de que son sacadas de la palabra de Dios. ¿A qué crees que se deba esto? Pues a un montón de circunstancias, ¿no? Una es de que yo creo que la principal manera es que muchas veces vamos a misa por costumbre. Vamos a misa porque pues así debe de ser. O porque nos está obligando el padre porque nos tienen que firmar la hojita para que mi hijo o mi hija haga su sacramento, ¿no? Yo no, o sea, y créanme, no critico, yo lo hice, o sea, se los estoy diciendo porque pues la verdad yo así empecé también a ir a misa, ¿no? En cierta forma. Entonces, yo la he regado mucho en cuestión de faltarle el respeto a la misa, a Dios. Pero yo creo que a mí se me consta que una de esas razones es esa, que vas por costumbre porque debes de ir. Pues yo en mi caso es por miedo. Yo una vez ya les platiqué mi experiencia, ¿no? De que pues a mí me dijeron que tenía que ir y que esa era una de mis protecciones para que no me hicieran nada malo. Entonces, pues así empecé a ir. Pero ahora no, ahora yo ya voy convencida porque sé que voy a ese encuentro con el Señor y que voy a rendirle honor y culto a Él, ¿sí? Porque Él lo merece, así de fácil, ¿no? Entonces, esa es una de las veces que por eso vamos con esa indiferencia. También hay otro factor que también es bien común, que no es tanto indiferencia, nos distraemos mucho en las lecturas. Que porque el lector no leyó bien, que porque el niño de enfrente estaba gritando, que estaba jugando, o que pues porque la que estaba enfrente de mí estaba mal vestida y ella la estaba vivoreando, entonces ya me distraje y ya no escuché la palabra de Dios, porque yo estaba pendiente más de las demás personas. Y créanme que ese factor es bien fácil, ¿eh? Sí nos distraemos y ahí es bien fácil distraerse, la verdad. Entonces no, yo llegó un momento en que mejor, miren, me pasaba hasta adelante y decía, a ver, así, sin ver a nadie para que no esté yo de viborona, porque sí soy bien viborona. Entonces, bueno, ya no soy tanto.
Entonces antes sí me pasaba así que decía, Señor, a ver, no quiero distraerme. Entonces me iba hasta adelante para no distraerme, porque de verdad hasta porque pasa la mosca me distraía. Entonces también eso es una parte que no es, o sea, no es indiferencia, sino que hay muchos distractores. Eh, el por qué no escuchamos también lo que está diciendo la misa. Y obviamente cuando no la estamos escuchando bien, pues no vamos a aplicar nada de lo que escuchamos ahí. Como dicen, no escuchamos, nada más oímos, ¿no? Que no es lo mismo. Y otra, yo creo que también otra de las cosas que pasa esto es porque no vamos con un corazón dispuesto. Yo creo que por eso es muy importante también saber qué es lo que pasa en la misa y qué es lo que se vive en la misa para poder abrir nuestro corazón. Abrir nuestro corazón y de decir, Señor, yo voy a ese encuentro contigo. Porque ahí está el mismo Jesús. Jesús está presente ahí en cada misa. Entonces, ir con ese corazón abierto y un corazón contrito. Hay un salmo, a mí me encanta el Salmo 51, ahí les encargo que lo lean. Bueno, nada más para que sepan por qué me gusta mucho, porque yo soy muy pecadora y me encanta por eso, porque Dios nos puede transformar ese corazón pecador. Él lo que quiere no es tantos sacrificios y holocaustos, como dice el Salmo, quiere un corazón contrito. Contrito es un corazón arrepentido. Entonces, yo creo que si nosotros también disponemos nuestro corazón, les aseguro que Él va a hacer maravillas en cada uno de nosotros. Y en cada uno de nuestro mundo, o sea, de todo nuestro alrededor. De verdad que cuando nosotros empezamos a tener esa entrega con el Señor, nuestro mundo va a cambiar. O sea, ahorita la pandemia, todas estas situaciones, está bien difícil, sí, pero yo en lo personal les digo, yo me siento confiada, me siento tranquila, no he sentido pánico, no he sentido miedo, para mí mi vida ha sido normal, ¿sí? Me siento bien protegida por Dios, me siento muy confiada en Él, que, que si yo llegara a enfermarme, pues es su voluntad. Y que también Él me va a dar fuerzas para poder salir adelante. Entonces, eso es una gran diferencia. Por eso les digo, nuestro mundo empieza a cambiar cuando nosotros nos entregamos a Dios y nos ponemos realmente en sus manos. Pero también por eso es importante conocerlo. O sea, no desistir. Entre más conocemos a Dios, híjole, empezamos a saber, nos empezamos a enamorar más de Él y otra empezamos a saber cuánto Él nos puede ayudar y cómo reaccionar en todo momento, ahora sí que tomados de su mano, ¿no? Y a soportar todas las cosas malas y feas que puedan existir, porque sí existen, no las va a quitar, pero Él nos va a enseñar a afrontarlas, ¿no? Esa es una gran diferencia y por eso yo digo que en esta pregunta porque dice que escuchamos con indiferencia, pues les digo, no, muchas veces no es esa indiferencia que nos valga, sino que no vamos con ese corazón dispuesto, ¿no? Y cuando vamos con el corazón dispuesto, aunque haya muchas distracciones, créanme que vamos a recibir esa palabra y nos va a ir cambiando, nos va a ir transformando y nos va a ir dirigiendo, porque eso es lo que hace Dios, nos dirige a poder vivir felices. Recuerden, ese es el objetivo de Dios, que nosotros seamos felices. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es tu experiencia con la Biblia? Bueno, les voy a compartir la mía. Yo lo agarraba la Biblia y me dormía. Y les puedo asegurar que no soy la única. A la mayoría dicen, ay, es que se hace aburrido, se hace pesado, es que no le entiendo, ¿no? Yo decía, es que yo en su momento, en mis oraciones, yo soy muy igualada con Dios, yo soy muy pelafustana. Y yo le decía, es que, Señor, dímelo clarito. O sea, yo quiero hacerte caso, pero a mí dímelo clarito, no me lo digas en parábolas, porque no las entiendo. Y había muchas cosas en la Biblia que decía, es que no le entiendo. ¿Qué debo de hacer? Y yo se lo decía hacia Dios, es que a mí dímelo clarito. Que sí, ya ese es otro cantar, porque ya cuando me lo decía bien clarito, decía, ay, mejor pídeme otra cosa. Porque no me pide cosas fáciles. Me costaba mucho trabajo hacerle caso a Dios. Me sigue costando trabajo, pero ya no tanto. Y si lo hago, bueno, trato. No, sí, ya le hago más caso a Dios.
pero antes me costaba muchísimo y me enojaba mucho. Yo decía, ay, no, pídeme otra cosa más fácil, eso no, ¿no? Entonces, pues esa es mi experiencia de la Biblia. Yo creo que muchos también tenemos esa experiencia de que, o es muy común, que les digo, nos da flojera agarrar la Biblia. Y cuando la empezamos a leer o nos da sueño, ya nos hablan o tenemos mil ocupaciones, ¿no? Y pues la realidad es que no solo de la Biblia, sino de todo lo de Dios. Les puedo decir que nos podemos aplastar en la tele, bueno, frente a la tele, a ver, no sé, un maratón de novelas o un maratón de una serie, un maratón de muchos programas y no nos cansamos. Y ahí estamos, ¿no? Pero, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo de leer la Biblia o de meternos a programas así de, no sé, eh, de padres que dan muchas orientaciones, ¿no? Nos explica la Biblia. La verdad nos cuesta tanto trabajo. ¿Por qué? Pues porque el enemigo también siempre está poniéndonos ahora sí que el pie para que nosotros no lleguemos a Dios. Pero nosotros debemos de luchar contra eso. Algo que a mí me sirvió, que les vuelvo a repetir, yo cuando agarraba la Biblia y me daba mucho sueño, aunque sea uno, y empiezan por un versículo, así como ese pequeñito que leímos ahorita al principio, empiecen por leerlo, no más uno. Y, y ya, con eso no importa que les dé sueño. Ciérrenla y despéjense y luego van y vuelven a leer otro. Y así, es ejercitarlo. Y les puedo asegurar y estar luchando. Inclusive pueden cerrar la Biblia y hacerle oración y decirle, Señor, ayúdame. Ayúdame a seguirla leyendo. Y ya cuando menos se den cuenta, ya no van a poder leer ni siquiera un capítulo completo. Van a querer más y se van a aventar un libro completo de la Biblia. ¿Por qué? Porque es estar ejercitando. Eso es normal también que nos pase y nos dé flojera. Inclusive, algo que pasa, no tengo tiempo de leer la Biblia, ¿no? Esa es parte de nuestras experiencias. Les puedo asegurar que no solo la mía, hay de muchos que no tienen tiempo para leer la Biblia. Y les digo, tenemos tiempo para aventarnos maratones en la tele. Tenemos tiempo para hacer qué hacer y no para que no hagan qué hacer. Sí hay que hacer el qué hacer, pero créanme que Dios nos da tiempo para todo. Y aunque sea un ratito en la noche, les digo, vamos a leer. O en la mañana, siempre va a haber busquen, hay que luchar y buscar el tiempo para leer la Biblia, el tiempo para irnos edificando, ¿no? El tiempo para ver este video y para ir a mi tema. No hay que quitar el dedo del renglón. Yo sé que no es fácil, pero hay que estar en esa lucha constante, ¿no? Vamos a pasar a la tercera pregunta y dice, ¿crees que si Dios te llenara de Espíritu Santo, esto te permitiría conocer con más facilidad la palabra de Dios? Ah, claro, pues ahí estaba, ¿no? Yo les comentaba hace ratito que hay que pedirle a Dios. Hay que pedirle precisamente que venga el Espíritu Santo. Algo que es muy eficaz y que les aseguro no va a fallar, que antes de que ustedes abran la Biblia, le pidan al Espíritu Santo que venga, que los ilumine, que les ayude a leer la Biblia. Y el Espíritu Santo nos va a quitar el sueño. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el mismo Dios. Y Dios va a vencer al enemigo, que es el que nos quiere poner el pie. Entonces, el Espíritu Santo nos va a quitar el sueño. El Espíritu Santo nos va a ayudar a entenderla. Porque así como Beatriz decía, ay, es que no le entiendo. Viene el Espíritu Santo y créanme que después de pedir el Espíritu Santo uno lo le dice, ay, pues sí está bien sencillito, lo dice bien clarito. Le digo, pero antes de que yo pidiera el Espíritu Santo, no entendía nada. Así me desesperaba porque no entendía. ¿Qué me quieres decir? En cambio, con el Espíritu Santo, todo cambia. Y el Espíritu Santo nos va a ayudar a seguir en esa constancia de buscar a Dios. Y recuerden que la Biblia es un manual de vida, ¿sí? Un manual de vida que Dios hizo para nosotros. Es nuestro instructivo, así como todos los aparatos electrónicos traen su instructivo, la Biblia es nuestro instructivo, ¿sale? Entonces, pues vamos a leerlo para poder funcionar bien y sobre todo el objetivo que Dios quiere es para que podamos ser felices y seguir de su mano. Y pues bueno, hasta aquí llegamos con este tema. Me despido de ustedes, los extraño muchísimo.
Vamos a seguir también pidiéndole a Dios para que pase esto de la pandemia y ya nos podamos reunir personalmente. Y les pido que continúen, no quiten el dedo del renglón, sigan conociendo a Dios, porque también vamos a ver que esto de la pandemia vamos a verle el lado positivo, que si en algunas ocasiones tú no podías ir el sábado en la mañana, ahorita tú tienes la oportunidad de ver estos videos y estos temas en la comodidad de tu casa y en el horario que se te facilite más y date unas escapaditas para verlo, ¿no? Y pues también otra ventaja, a lo mejor no nos llevamos ya las 2 horas, ¿verdad? Pero sí se extraña, ¿no? El convivir, el que ustedes también den su opinión. Acuérdense que nos retroalimentamos con cada uno de sus comentarios. Es una retroalimentación de este tema. Dense cuenta que ahorita pues yo me lo aviento así más cortito, porque nada más estoy hablando yo, pero cuando ustedes están hablando, se agranda esto, pero se enriquece, ¿no? Más que perder más tiempo, no es pérdida de tiempo, nos enriquecemos también con sus comentarios. Y que eso la verdad yo los extraño mucho, porque pues yo que les puedo enseñar, o sea, yo también aprendo mucho de ustedes. Ustedes me ayudan mucho y me sostienen, créanme, en mis luchas, porque ahí les digo que me falta mucho por cambiar y a ustedes también me ayudan. Entonces vamos a ayudarnos unos con otros y sobre todo transmitiendo nuestros mensajes, porque créanme que ahí en la Casa Abierta, o sea, el hecho de que nos retroalimentemos, eso es también transmitir el mensaje. El que siga la carrera, el mensaje siga la carrera y no se detenga. ¿Por qué? Porque ustedes también transmiten lo que ustedes, su experiencia de Dios también nos ayuda a todos. Y ustedes a lo mejor transmiten un mensaje, yo transmito otro y así nos vamos alimentando. Pero bueno, vamos a conformarnos con ahorita ver los videos. Y pues bueno, yo les grabo el siguiente video en la otra semana, ¿sí? Los quiero mucho y los extraño mucho. Y deseo también que Dios los bendiga mucho, que se cuiden mucho los que están enfermos, que sea pronta su recuperación y pues cuídense mucho para que no se enfermen. Y recuerden que aunque se enfermen, Dios los fortalece, Dios está con ustedes, no están solos. Y también vamos a aprender a pedir ayuda, ayuda en oración, ayuda en cosas materiales. Para eso somos una comunidad, ¿sí? Dios no nos hizo para crecer solitos. Por eso es importante nosotros venir a los temas, porque nosotros ya somos una parte de una comunidad. Y la comunidad somos hermanos, hermanos en Cristo, y estamos para ayudarnos. Y igual, cualquier cosa que se les ofrezca, estoy a sus órdenes, ya tienen mi teléfono o en el grupo de WhatsApp y pidan ayuda. ¿Sale? No están solos. Primero está Dios con ustedes y también ya tienen muchos hermanos que estamos junto con ustedes y podemos apoyarlos en lo que podamos. Bueno, en lo poco o mucho que podamos los vamos a estar apoyando. Pero eso sí, con mucho cariño. Bueno, hasta luego, que estén muy bien y les vuelvo a repetir, los quiero mucho.